Bendecido sea el nombre del Señor. Vamos a mandar al hermano Abraham que lea segunda carta a los Corintios. Vamos a ver un minuto que va a coger una Biblia, o tú, Javi, mientras. Tiene la Biblia. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Versículo del 1 al 4 leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Con todos los santos que están en Acaya, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela con todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Trata en ese versículo. Bien. En primer lugar, el autor de esta carta es Pablo. Pablo escribe a Corintios que tengamos registradas dos cartas, primera y segunda. Pero notifico algo. Realmente no fueron dos cartas, Emilio. Hay un debate que se cree que fueron 4 o 3, lo que 2 o 1 se perdió. Vamos a creer en la providencia divina que están las cartas que están. Esta en que pone segunda carta a Corintios, y está bien puesto, según la Biblia Abraham, pero no era la segunda, era la tercera o la cuarta carta a Corintios. Hay registradas dos cartas, primera de Corintios, que si no recuerdo mal tiene 16 capítulos, ¿no, Abraham? Y segunda de Corintios, que si no recuerdo mal tiene 13 capítulos. La primera carta a Corintios se usa mucho, predicando mucho más la primera que la segunda. No sé si habéis notado eso. El por qué, pues no lo sé, el por qué, pero se usa mucho. Bien. Dice Pablo a la segunda carta a Corintios: bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. En primer lugar dice Padre de misericordias. La palabra misericordias habla en plural, no en singular. Porque yo necesito misericordia para muchas cosas, y tú también. Para que me perdone, para que me ayude, un sinfín, ¿verdad, hermanos? Todos necesitamos no una misericordia, habrá misericordias. Y Pablo, sabiendo lo que se decía, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. Aquí notamos que Pablo pone énfasis de quién vienen las gracias y las misericordias. Del Dios Padre, por medio del Dios Hijo. ¿Entendido? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Os dais cuenta? Lo que primero hace Pablo es identificar la fuente, identificar al autor. Es de él que proviene todas las misericordias y las consolaciones. ¿De acuerdo? Bien. En segundo, voy a hablaros algunos datos de la carta de segunda de Corintios. Así, acá hay un obrero y hermano, así os provoco a leer la carta. ¿Y Abraham? Por ejemplo, te digo, Abraham, hermano Abraham, que la palabra afligir o sufrir aparece en esta carta 15 veces. La palabra debilidad o ser débil aparece en esta carta 12 veces. La palabra consolar o consolación aparece en esta carta 27 veces. La palabra perdonar aparece 5 veces. La palabra gloria aparece 19 veces. La palabra gracia aparece 18 veces. Y la palabra sufrir o sufrimiento aparece 18 veces también. Estos datos que os doy, te tienes que leer la carta y coger el lápiz y apuntar, no creas que los habéis escuchado, ¿verdad? Qué rápido estos datos. Pues cuesta sacarlos. Pero bueno, ya sabéis, repito, que es importante
La palabra afligir o sufrir aparece 15 veces. A mí me llamó la atención en una sola carta, 15 veces. ¿Por qué? Porque mirad, hermanos, hay que ser nobles. A veces, por ejemplo yo, predicando, como no tengo mucha cultura ni mucha fraseología, la falta de cultura y de fraseología me obliga a repetir las cosas, ¿verdad, Abraham? Pero Pablo, un hombre letrado, un hombre estudiado, un hombre preparado, que le sobraban palabras por los codos, y más inspirado por el Espíritu Santo. Que te diga yo que la palabra afligir o sufrir aparece 15 veces en la misma carta, es para que te ponga en guardia. Una. Que te diga yo que la palabra debilidad o ser débil aparece 12 veces, es para que te pongas firme. La palabra consolar o consolación, que te diga yo que aparece 27 veces. ¿Qué? 27 veces. 27 veces. La palabra perdonar aparece 5 veces. La palabra gloria aparece 19 veces. La palabra gracia aparece 18 veces. La palabra sufrir o sufrimiento aparece otras 18 veces. Creo que estos datos, al que toma conciencia de ellos, dice, mañana me leo la carta. Porque ahí tiene que haber algo de fundamento. Porque Pablo no es una persona inculta que necesita repetir tanto las palabras. Las repetía porque las veía Emilio importantes y necesarias. ¿De acuerdo, Abraham? Bien, empezamos. De tal forma que en esta carta Dios nos va a enseñar cómo ser afligidos y cómo pasar por la aflicción. Los propósitos de ella hay que sufrir bien. Todos sufrimos, ¿sabéis? Pero no todos sabemos sufrir. O sea, nadie queremos sufrir, aclaremos. Pero por circunstancias de la vida, pues hay problemas que nos afectan y sufrimos, ¿no, Emilio? Sí, así es. A veces hay enfermedades que sufrimos por ciertas enfermedades que tenemos o que tiene esa enfermedad un amigo nuestro, un familiar nuestro. Todos sufrimos. Pero si notáis, no todos sufrimos de la misma manera. No todos saben conllevar la aflicción de la misma manera. Yo conozco, y vosotros conocéis, una aflicción muy grande que hubo en un matrimonio llamado Joz. Se le murieron, era Joz en primer lugar, era el hombre más rico en la época de todos los orientales. El hombre más rico, repito. Es como decir el hombre más rico de todo España. El hombre más rico, no un rico, era el más rico de todos los orientales. Tenía 10 hijos. Y por cosas que no voy a entrar porque no es el mensaje, en un día le robaron toda la fortuna. En un día hubo un acontecimiento que murieron los 10 hijos. Y a los días siguientes cayó enfermo él. Se habla muy rápido, hermano, ¿sabéis? Pero estar en el entierro con 10 cajas de tus 10 hijos, ser el hombre más rico de España y ahora ser un mendigo que tienes que pedir para cenar, el que era más rico de todo Valladolid o de toda España, tiene que ser Abraham, porque yo he sido pobre siempre y tú a lo mejor has sido pobre siempre. Pero es que hablamos de uno que no era rico normal, que era bastante rico. Y él se puso, ¿sabes qué se puso, hermano? A adorar a Dios. Y su mujer, que los hijos eran de él y de la mujer igual, le dijo, pero todavía mantienes la integridad con Dios. Maldice y muérete. O sea, no te mueras si antes no maldices a Dios. Ahí vemos dos reacciones distintas, ¿no, hermanos? A los dos le vino, porque era un matrimonio unido. Eran millonarios. La pobreza fueron para los dos, ¿no? La muerte eran sus hijos igual. Pero sin embargo la reacción de la mujer fue una y la reacción del hombre fue otra. ¿Y sabéis qué dijo Joz? Jehová dio, Jehová quitó,
sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, y no sigo hablando de este tema porque hay muchos testimonios de que no todos sufrimos igual las cargas. La pregunta es, hermano, si me lo permites, ¿cómo llevas tú las cargas? ¿Con sabiduría? ¿Con prudencia? ¿Con cautela? ¿Mostrando que eres cristiano? ¿Mostrando quién eres? ¿Cómo llevas las cargas? Esa es una pregunta. A mí no me contestes. Contéstale a dos. ¿A quién? A Dios y a tu conciencia. ¿De acuerdo? Y seguimos. Pablo considera la presencia consoladora. Pablo era consciente de la presencia consoladora de Dios y de su paz. Pablo, en la aflicción que tenía, era consciente de la presencia consoladora de Dios. Y nosotros, cuando hay un problema, no todos somos conscientes, ¿verdad?, de la presencia consoladora de Dios. Y viene el desánimo, el desaliento, las palabras fatuas, torpes, sin sabiduría, las palabras que nacen del desaliento, las palabras que nacen de la incredulidad, de la falta de confianza y de un sinfín de cosas. Pero ahí lo dejo. Como sabéis, mi manera de predicar es intentar dar luz y no ir al saco. Eso lo dejo al Espíritu Santo, que trabaje contigo con la pequeña información que te doy. Vamos a ver 2 de Corintios otra vez, capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahí Pablo identifica al Consolador. ¿No es eso, Abraham? Amén. Y mi pregunta es, ¿quién es el que te consuela? A ti. Cuando tengo un problema, en vez de pedir a Dios ayuda y que Dios me guíe, a veces toco puertas antes de tocar la puerta de Dios. Pero Pablo dice que su consolador era Dios, ¿no es eso? Lo primero que hace Pablo, Abraham, es identificar al Consolador y ser consciente de que está con él. ¿Tengo una carga? Bueno, pues hace Pablo. Ahora vamos a ver. Versículo 2, Abraham. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Bueno, vais, verso 3. Ahora hablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Verso 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Has leído? El 4. El 5. Ahora hablamos. Porque de la manera que abunda en nosotros la aflicción de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Me he sorprendido la sabiduría del escritor. Primero, esa consolación es perfecta. Recuerdo, la consolación que Dios da es perfecta. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Una. La consolación que da Dios es con propósito, para consolarte a ti y para que tú consueles a los demás. La consolación de Dios tiene propósito, es perfecta y tiene... Primera, la consolación de Dios es perfecta. Segunda, la consolación es proporcional. De la misma manera que abundan las aflicciones en Cristo, así abundan las consolaciones. Es proporcional. Dios nos consuela para que podamos consolar a otros, ¿no? Es con propósito, perfecta, con propósito y proporcional. Emilio, vamos a ver. Verso 5, es precisa. Y Dios nos consuela en todas, en todas, en todas. Y cuando dice todas, son todas.
Y es una consolación con propósito final, que es una bendición. Perfecta, con propósito, proporcional, precisa y con bendición. Esa es la consolación que Dios da. ¿De acuerdo? Seguimos. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 2. Tú coges Salmos. Gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Ahí menciona la palabra gracia, ¿no? Y luego la palabra paz. No puedes tener paz si antes no recibes la gracia. La paz es un fruto de la gracia. No busques la paz si antes no tienes la gracia. Necesitamos gracia para cada servicio. Misericordia para cada fracaso. Y paz para cada circunstancia. Amén. Ahí menciona la palabra gracia. Vamos a ver el tamaño de ella. Yo quiero saber el tamaño de esa gracia. Salmos 103, verso 17, y tú busca Efesios, capítulo 1. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. La gracia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad. No tiene principio ni tiene fin. Eso es una gracia abundante, generosa, extendida, ¿sí o no? La gracia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. La gracia de Dios. Que tú hoy le haces un favor a un primo, mañana te llama el segundo favor y al tercer favor le dices, tacho, ¿qué quieres ya? ¿Sí o no? Pero Dios le pido yo todos los días favores, hace 56 años, y no me ha dicho nada. Me ha atendido siempre. No se ha cansado. El mejor amigo que tengas, le molestas 3 veces y a la cuarta amablemente te dice que yo también tengo hijos y tengo una casa que mantener, hijo. Espabilate, ¿sí o no? Pero Dios nunca te dirá eso. Su gracia es desde la eternidad hasta la eternidad. Es la gracia que yo necesito, ¿eh? Y es la gracia que tú necesitas, ¿eh? Una gracia bastante larga. Bien. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Luego buscas Efesios capítulo 3. Tenemos redención y perdón según las riquezas de su gracia. Vamos a parar ahí. A este hermano le toca una primitiva. ¿Te sabes que te toca una primitiva? Y ahora este va y dice, ¿qué machaco tengo usted? Que me ha tocado una primitiva. Y me regalas 100 euros. Ah, pues te doy gracias por los 100 euros que me has regalado. Pero no me has dado conforme a tus riquezas. Me has dado de tu riqueza, pero no conforme a ella. Te ha tocado 20 millones y me regalas 100 euros. No es proporcional, ¿no? Pero es que Pablo dice que el perdón de Dios es conforme ¿a qué? A su riqueza. Y ahora, ¿cómo es la riqueza de Dios, hermano? A ver, contarla. ¿Cómo es la riqueza de Dios? Es como la gracia, desde la eternidad hasta la eternidad. O sea, Emilio, que Dios te da su perdón conforme, guardando armonía con su riqueza. Tú tienes un hermano solo, varón, ¿no? Imagínate que le toca una primitiva y le toca 50 millones. Pues esperas a lo mejor pues que te dé, yo qué sé, para un piso. Y ahora viene y te da 1 millón. Te da de su riqueza, pero no te ha dado conforme a su riqueza. Si le han tocado 50, el único hermano que tienes, varón, es para que te compre un pisico por lo menos, ¿no? Te ha dado de su riqueza, pero no conforme a su riqueza. Y a lo mejor te ofendes.
62 millones, sí, hermano, pero es que le ha tocado una primitiva de 50 millones. Y me ha dado uno. Ya me podía haber dado 8 o 10, que soy el único hermano que tiene. Con Dios no corremos ese peligro, Abraham. Amén. Él, no sé si soy capaz de transmitir esto. ¿Sabéis lo que es que Dios te perdone conforme a su riqueza? ¿Qué riqueza tiene Dios? Es inmensa, ¿sí o no? Y yo necesito un perdón inmenso, porque siempre peco, siempre ofendo, en pensamientos, en alguna palabrica que me se va. Siempre dejo mucho que desear, ¿sí o no? Pero doy gracias a Dios, que Dios me perdona conforme a su riqueza. Amén. Que guarda armonía, Amén. el perdón de Dios con su riqueza. Seguimos despacito. Efesios capítulo 3, verso 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, Eso es según el gorda, poder que actúa en nosotros. El cual es mucho más poderoso de concederte más que lo que pides y más que lo que entiendes. Qué maravilloso es Dios. ¿Qué dices, padre? Sí, hijo, tú pide, que te voy a dar más que lo que pides y más que lo que entiendes. Eso, ¿sabéis lo que estoy diciendo? Que lo dice la Biblia, que no lo digo yo. Aquel que es poderoso para concederte más que lo que pides y más que lo que entiendes. Pues pon un ejemplo bíblico, machaco, para ilustrarlo. Salomón, rey de Israel, tiene una teofanía, es una aparición de Dios en una nube. Estaba orando y le dice Dios, pídeme lo que quieras. Y le dice Salomón, Señor, me has puesto ante un pueblo muy grande, que eran 12 tribus de Israel. Te pido sabiduría para saber guiar a este pueblo. Y le dijo Dios, te concedo lo que me has pedido y te doy lo que no me has pedido, riquezas y fama. Y ya sabéis, riquezas, fama y sabiduría. Sabéis que Salomón fue sabio, ¿verdad? Decimos Esaú, hoy dimos más que Salomón. Pues la riqueza fue innumerable. No le pidió Salomón riqueza. Y Dios le dijo, te concedo lo que me has pedido, Abraham, y te concedo lo que no me has pedido. Es un testimonio no bíblico, ¿no? Entonces Dios es poderoso. ¿O no crees a Dios poderoso para que te dé más que lo que pides y más que lo que entiendes, siempre y cuando que entre en su voluntad, quede claro? Porque si ha llegado mi hora de partir con Dios y voy al médico y me dice, está muy malo, y se lo dice a mi familia, y mi familia oran por mí para que Dios me visite, pero ha llegado el momento que ha decidido Dios llevarme con Él. De poco les vale orar. El propósito de Dios es llevarme. Y tendré que decir, bendito sea tu nombre, Señor, que sea lo que tú quieras. Hemos nacido para morir. Lo importante es que cuando cierre mis ojos, muera en paz con Dios y me vaya al cielo. Amén. Te concederá todo más que lo que pides, más que lo que entiendes, siempre y cuando que guarde armonía con su santa, hermosa y maravillosa voluntad. Alabanzas al Todopoderoso. La dimensión de la gracia. Ahora misericordia y consolación. Vamos a leer 2 de Corintios 1:3 otra vez. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. De toda. No de una parte, Abraham. Es de toda. Es que a veces cuando hablamos de la consolación de Dios parece ser que la embotellamos a una cosa. Es Dios de toda, no de una parte, Abraham, es de toda consolación. Aquí he puesto yo una consolación intensa. ¿De acuerdo? Intensa, generosa, amplia, fuerte, intensa.
La misericordia y la consolación es una consolación intensa. Hay consolaciones que tienen que ser muy fuertes. Cuando a un hombre se le muere la mujer, cuando a un padre se le muere un hijo, cuando a un hijo se le muere un padre, ¿verdad? Son consolaciones que tienen que venir muy fuertes de parte de Dios. ¿Verdad? Porque una cosa es comerte 20.000 duros, pues ya tendrás algo, hijo, para volverlos a ganar. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es que a lo mejor tengas un padre joven y parta de momento. Es una consolación específica, amplia, generosa. Amén. Y he puesto yo, es una consolación intensa. Es una consolación con propósito. Es una consolación proporcional. Ahora he puesto aquí un ejemplo, a ver si os agrada. Un anestesista no pone la misma cantidad de anestesia en todas las operaciones. Pone conforme dura la intervención, ¿sí o no? Hace, hermano, unos 11 meses, operemos a un hijo mío de la vena aorta. La operación duró 12 horas. ¿Tú crees que una operación de 12 horas puede poner la misma cantidad de anestesia que una operación que dura 1 hora? ¿Os dais cuenta el detalle? Entonces, he puesto, un anestesista no pone la misma cantidad de anestesia en todas las operaciones. La pone conforme dura la intervención. Y hace algo el anestesista, no sé si lo sabéis, que observa al enfermo. Y cuando el enfermo que está anestesiado hace un gesto de dolor, enseguida le mete más. ¿Lo sabéis eso? Porque a veces se quedan cortos. Piensa que la operación va a durar 3 horas y dura 4. Y entonces nota a eso de las 3 horas que el enfermo se empieza a mover y empieza a tener algún gesto, y el anestesista que se fija en él ve ese gesto de dolor. Enseguida le mete más anestesia. Hay encargas y atribulaciones que duran tanto que tienes que seguir buscando a Dios y decirle, dame un poquito más de lo tuyo. Ayúdame un poquito más, porque esto se está alargando, Señor. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Sí, sí. Hay personas... Yo tuve a mi madrecica mala 5 años y estuvimos en casa, mi mujer y yo, atendiéndola 5 años, día y noche. Y 5 años tiene muchos días. Me iba al comedor y nada más que me iba al comedor, hermano, a los 10 minutos preguntaba por mí y me metí a la habitación. Y yo le concedí lo que me pidió. Me dijo, yo quiero morir contigo, hijo, a tu lado. Y le dije, pues no te preocupes, madre, que morirás conmigo a mi lado. 5 años tiene muchos días, hermanos, y tiene muchas malas noches. A veces necesitamos al anestesista que nos meta un poco más de anestesia porque la cosa se va alargando. Es un mensaje, parece ser muy sencillo, pero es importante. Porque en este mundo, el que no tiene problemas con un hijo, lo tiene con una hija, con un yerno, con un hermano, con la mujer, con una nuera. ¿Quién no tiene problemas, hermanos? Ya sé que todos los problemas no son iguales. Ya sé que todos los problemas no tienen el mismo tamaño. Hay problemas más grandes y problemas más pequeños, ¿verdad, Campe? Pero hasta los niños tienen problemas. Cuando van al colegio y suspenden, en el instituto vienen tristes. Todos tienen problema. No tienen el mismo tamaño el problema, pero todos tenemos problemas. Yo conozco a familias que están sufriendo mucho. Me han dicho unos amigos míos de Benavente que su padre le ha entrado la enfermedad del Alzheimer y no conoce ni a su madre. O sea, a su mujer no la conoce, ni a los hijos. Y tiene varios hijos. Uno se pone unas horas, 4 horas o 5, y
hacen turnos los hijos y así llevan años. No conoce a nadie. Debe ser muy triste que te sientes al lado de la mujer y que te pregunte quién eres, porque no te conoce. Por eso quiero que entendáis el tema. Y Pablo dice, bendito sea el Dios de toda consolación. Amén. Todos, si no la has necesitado, la vas a necesitar. Necesitamos la consolación de Dios, todos. Ahora vamos a dar un paso más. Y ahora dice, verso 9, otro motivo de la tribulación y de la consolación. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Y ahora dice otro motivo que eso lo guarda para lo último. Y tuvimos tal atribulación, y Dios nos consoló, y dice la aflicción, para el motivo, para que no confiásemos en nosotros, sino confiásemos en Él. O sea, el motivo de la tribulación que se alarga, que se extiende, que se fructifica, es para llevarte a depender de Él. Dice, para que aprendamos a confiar en Dios y no en nosotros. Y pregunto, si Pablo necesitó aprender, Abraham, a confiar en Dios y no en Él, ¿no crees que a lo mejor tú también necesitas lo mismo que Pablo? A confiar un poco más en Dios y menos en ti. Claro que sí. Entonces vemos otro propósito, ¿os lo dais cuenta? Está en el versículo 9, Abraham no dice eso, para que no confiemos y confiemos en Dios. Confianza, hermano, es la manifestación de la fe. Yo tengo fe en Dios y manifiesto mi fe confiando en Dios. Pero si no tengo fe en Dios, no puedo manifestar mi confianza en Dios. ¿De acuerdo? Siempre que el consuelo prestado no se ajuste a la realidad, la paz que éste proporcione no tendrá efectos duraderos. Así es. Lo repito, campe. Siempre que el consuelo prestado no se ajuste a la realidad, la paz que éste proporcione no tendrá efectos duraderos. Eso lo sabemos todos nosotros. Hemos tenido un enfermo, hablar con él, con el médico. Oiga, no le diga nada a mi hermano de lo que tiene. Lo que tiene me lo diga a mí. ¿No lo hemos hecho muchas veces eso? Y ahora el médico te ha dicho, pues, una mala noticia. Y has ido tú a la habitación. Nada, hermanico, nada. De aquí 4 días estamos juntos en casa. Claro, por animarle. Otra te queda en el cuerpo. Pero ese consuelo que le estás prestando no se ajusta a la realidad. El médico te ha dicho que va a durar 2 días. Pero tú, para darle ánimo, ¿qué dices, hermano? De aquí 2 días estamos en casa. Y mi mujer te hace a ti una comida de las que a ti te agrada, hermano. Que te tienes que salir de la habitación para que no te vea llorar. Y él de momento se lo cree. Pero pasa una mala noche. Y se ve por la mañana que está peor. Y ya no se lo cree. Ya se mosquea. Siempre que el consuelo prestado no se ajuste a la realidad, la paz que éste proporcione no tendrá efectos duraderos. Y al ratico se da cuenta y le llama. Yo recuerdo eso, por desgracia. Yo tenía un hermanico que había partido en aquella época unos 60 años. Y hace 30 años mi padrecico partió. Y le animábamos, no nada, para acá, para allá. Pero claro, ya llegó un día que era muy inteligente y dijo a mi madrecica, Amparo, dile a mi machaco que saque a mi hijo del nicho y lo entierre conmigo. Ya no le engañaba, hermano. El último pensamiento de él fue su hijo, que estaba enterrado hace 30 años en un nicho. Sacármelo y ponerlo a mi lado. Y así lo hice, claro. Lo que pidió él. Pero por unos días le engañé. Pero siempre que el consuelo prestado no se ajuste a la realidad,
la paz que éste proporcione no tendrá efectos duraderos. ¿Lo entendéis, verdad? Es muchísimo mejor el afrontar la realidad que tratar de escapar de ella. Es muchísimo mejor el afrontar la realidad que el tratar de escapar de ella. Ahí no entro. Prefiero no entrar. Pero repito, pero no entro, ¿eh? Es muchísimo mejor el afrontar la realidad que el tratar de escapar de ella. ¿Y qué realidad puedo escapar de ella? Que no me afrento. Pues que a lo mejor tus 3 hijos no son cristianos, en que vengan al culto. Y a esa realidad no te afrentas a ella. Y si viene Cristo no van con Dios esta noche. Y parece tú que estás empleando, vendiendo, y eso, no digo que no te preocupes, pero no te preocupas como debías preocuparte, porque el problema es bastante gordo. Que tu hijo no sea salvo, creo que es un problema bastante gordo y serio. O un hermano. Analizar y el dar la cara a la realidad acerca de uno mismo es el único camino que nos puede llevar a tener paz con Dios. Lo repito, Abraham. El analizar y dar la cara a la realidad acerca de uno mismo es el único camino que nos puede llevar a la paz de Dios, que sobrepasa a todo entendimiento. El analizar y dar la cara a la realidad acerca de uno mismo es el único camino que nos puede llevar a la paz que sobrepasa a todo entendimiento. Efesios, no lo leas, Efesios 4:7. Por la paz que es de Dios que sobrepasa a todo entendimiento. ¿No dice eso? Que nos guarde. Segunda de Corintios 4:17. Ya voy a terminar. ¿Cuánto llevo, Javi? 37. Bueno, vamos a estar 5 minutos, no dejamos más. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Vamos a ver, Pablo, que no me vuelvas loco. Esta leve tribulación momentánea, leve es pequeña y momentánea. Si llevas media vida preso por el Evangelio y te han dado 3 palizas, 40 palos menos 1. Ahora os explico eso. Los azotaban 40 palos menos 1 porque no aguantaban 40, se morían. Normalmente morían a los 38. Y la ley prohibía eso. Y le daban 40 palos menos 1. Y ahí le pegaron, en tiempos distintos, 3 palizas de esas. Estaba en una celda oscura y húmeda. Años enteros. Y desde la cárcel escribe los sufrimientos de Pablo. Hay una carta que no entro ahora porque sería muy largo. Los sufrimientos, las persecuciones, el hambre, la necesidad, las palizas, apedreado. Bueno, hay una historia grandísima. Y ahora te dice Abraham a ti te dice: esta leve tribulación y momentánea, leve y momentánea, pequeña, leve, pero ¿cómo le llamas leve y momentánea a una tribulación que a cualquiera le hunde, le destroza la vida? Verso 18, Abraham. A ver el porqué, ¿dónde está el secreto? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ese es el secreto de él, y ese es el fracaso mío y tuyo. Las tribulaciones y los problemas son tan grandes y nos hacen tanta mella porque miramos lo que se ve, lo que se toca, lo que se palpa, y no miramos lo que no se ve. Y el justo por la fe vivirá. Carlos Spurgeon, antes de morir, la noche que murió, Carlos Spurgeon, hermano, ha sido, en la historia se le reconoce como claro, quitando a Cristo, como es lógico, como el mejor predicador de la historia del mundo. Era inglés, Carlos Spurgeon. Y el día de su muerte, agonizando, estaba su familia. ¿Y sabéis qué dijo?
escucharme. Mañana él sabía que iba a morir, mira, al rato murió. Mañana por la mañana vais a leer en los periódicos que dirán: el famoso predicador Carlos Spurgeon ha muerto. Mentira. Mañana tendré más vida que nunca, porque estaré con ese Dios que tantos años he hablado de él. Qué feliz estoy, qué contento estoy, qué alegría tengo. Es la noche más feliz de mi vida. Uno que se está muriendo y a las ansias de la muerte que te diga: ¡qué feliz soy! Es la noche más feliz de mi vida. ¿Cómo es eso? Si parece un chiste, ¿sí o no? Pues Pablo te dice: porque tenía los ojos puestos en las cosas que no se ven y no en las que se ven. Pero el hacerte a ti, Abraham, y a mí tanta mella, las cosicas que te hacen mella y a mí, ese es el secreto, no hay otro. Ponemos demasiado énfasis en lo que se ve y no en lo que no se ve. Vamos, para terminar, Romanos 8:18. Romanos 8:18. Os tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente de ahora no son comparables con la gloria que se ha de manifestar. Y yo tengo un testimonio en mi propia casa. Lo hablé el otro día y lo voy a decir en internet. Es personal, pero así se entera la gente. Yo tengo un hijo, hermano, ciego, ¿sabes? Tiene 56 años y es un cristianico. Lleva ciego pues unos 10 años más o menos. Y el otro día vino con su mujer a casa, lo trajo, estuvimos el día y le vi tan contento alabando al Señor. Y le dije a mi mujer: qué misterio, mujer, si no he visto un hombre más feliz que él. Y para él siempre es de noche, hermano. Tiene que ser muy triste para un hombre que siempre sea de noche, ¿verdad? Pues ¿cómo te explicas que yo te doy testimonio? No tiene que ver que algún día tenga malo, como es lógico, que tendrá sus días malicos, pero estaba tan contento que le estaba mirando y decía: gracias, Dios mío, porque tu gracia no la ha sanado, pero tu gracia le ha capacitado para llevar la carga. Amén. Unas risas, unos chistes, una alegría, digo yo, pero ¿cómo puede ser? El que estoy mal soy yo, de verle a él. Pero él... dice: padre, ¿sabes una cosa? Que con mi cuñado y mi mujer me voy de vacaciones. ¿Qué dices? ¿Que me voy de vacaciones? Una alegría. ¿Y si se va de días de vacaciones? No sé si se va para Málaga. Con su mujer y su cuñado y su cuñada. Tiene ganas de irse de vacaciones, tiene de país. El otro año se fue a Israel. Con unos vecinos que le llevaron a Israel. Dice: quiero ir a Israel a pisar donde pisó Cristo. Y a ir a la sinagoga. Y lo pusieron allí los vecinos en la sinagoga donde predicó Cristo. Sí, padre, en que tú dirás que no veo Israel. Pero cuando fui allí, pensaba en Dios y sentía la paz de Dios. Y se va de vacaciones por todos los sitios. Y le digo yo a mi mujer: ¿pero dónde sale esta alegría y este ánimo, Dios mío? Te doy gracias por la bendición que me das. Es verdad que no me has ayudado, en el sentido que te he pedido que me lo sanes. Y por lo que sea, hermanico, no me lo has sanado, sigue ciego. Pero también es verdad que veo tu gracia en él. Amén. Que a verle tan contento y tan alegre, pues me quita la carga. Porque si le ves llorandico y amargado, pues me muero. Pero Dios, es verdad, repito, que Dios no la ha sanado, pero doy testimonio que la gracia de Dios le ayuda, le capacita para conllevar la cosa. Amén. Bueno, y voy a cortar, os quiero tanto que no voy a predicar más. Porque faltaba 20 minutos, pero creo que serían 20 minutos que no sería sabio por mi parte. Que Dios os bendiga. Y os he puesto este mensaje del consuelo, porque en esta vida pasan muchas cosas. Si no te han pasado, pues que Dios te bendiga y que Dios te cuide y que Dios te guarde.
pero es fácil que te pase alguna cosita. A alguno nos ha pasado ya, a otro nos va a pasar. Y es bueno recordar estos mensajes, que estás con el Dios de toda consolación, con el Dios que te ama, que te ayuda, y que Dios os bendiga, y gracias por vuestra presencia en esta reunión. Amén.